El 19 de julio de 2025, la polémica estallaba sin filtros en un conocido programa de televisión cuando Ángela Portero arremetía directamente contra Tamara, hermana de Michu, a raíz del delicado asunto de la tutela legal de la hija de Michu. Este tema ya llevaba semanas resonando en los medios, ya que se había desvelado que Tamara pretendía solicitar la custodia de la pequeña Rocío, la hija de su hermana Michu, a pesar de que ella misma, Tamara, no tiene la custodia de su propia hija. Ángela Portero no dudó en señalar lo que muchos ya comentaban en voz baja y puso la cuestión sobre la mesa con total claridad y sin rodeos durante su intervención en el programa de viernes, dejando claro que la situación resultaba, cuanto menos, contradictoria. Las respuestas que ofreció Tamara durante esa intervención resultaron tan sorprendentes que muchos consideraron que daban ganas de salir corriendo. Este episodio televisivo no llegó solo. En un vídeo anterior, Antonio Montero también había lanzado un comentario demoledor dirigido a Tamara, donde básicamente le echaba en cara la incongruencia de su situación personal. En aquella ocasión, Tamara había respondido de forma tajante al ser cuestionada sobre la razón por la que no tenía la custodia de su hija, afirmando que tanto ella como su madre trabajaban fuera de casa y que, por esa razón, no podían hacerse cargo de la menor. Sin embargo, esa misma explicación hacía que resultara aún más incomprensible su interés por quedarse con la custodia de Rocío, la hija de Michu. Las palabras de Tamara no solo dejaron desconcertados a los presentes, sino que evidenciaron las enormes contradicciones en las que caía constantemente. Pero Ángela Portero fue un paso más allá y, sin medias tintas, le planteó a Tamara las preguntas que muchos se hacían en casa, generando respuestas que rozaban lo surrealista. Durante la conversación, Tamara intentó justificar su situación personal. Explicó que su hija actualmente vive con sus abuelos paternos, ya que ella tiene 2 trabajos y se ve obligada a salir de su casa a las 6 de la mañana y regresar a las 5 de la tarde. Según su relato, esa ausencia prolongada le impedía atender a su hija como debería, por lo que decidió ceder la custodia al padre para evitar conflictos y asegurar el bienestar de la menor. Añadió que su hija ya tiene 14 años y que el acuerdo de divorcio lo firmó recientemente, insistiendo en que su hija siempre había contado con la cercanía de su familia paterna y materna. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo podía pretender entonces asumir la responsabilidad de Rocío, una niña de tan solo 8 años, si ni siquiera podía cuidar a su propia hija, las respuestas que ofreció Tamara fueron aún más desconcertantes. Tamara argumentó que su caso era diferente porque Rocío, según ella, tenía menos familia cercana y, por lo tanto, era lógico que tanto ella como su madre quisieran hacerse cargo de la pequeña. Sin embargo, Ángela Portero y el resto de colaboradores no tardaron en señalar que Rocío sí tiene familia cercana. Su padre, su abuelo, su tía Gloria Camila y otros miembros de la familia Ortega Cano, además de contar con una situación económica desahogada que, en teoría, le garantizaría estabilidad. Ángela le recordó que el hecho de que Tamara insistiera en responsabilizar a Gloria Camila, quien es simplemente la tía de Rocío, de la tutela de la niña no tenía ningún sentido, especialmente cuando ella misma, siendo madre, había cedido la custodia de su propia hija. ChatGPT+. Tamara intentó defenderse con todas sus fuerzas ante la creciente presión que se generaba en el plató, asegurando con vehemencia que ella sí estaba presente en la vida de su hija y que, aunque no tuviera la custodia legal, su implicación en el día a día de Rocío era constante y real. Manifestó que su situación personal, marcada por las complicaciones que todos podían imaginar, no había sido obstáculo para mantener un vínculo afectivo sólido con la niña. Sin embargo, sus palabras pronto comenzaron a mostrar fisuras cuando se fueron desgranando detalles que contradecían su relato inicial. No bastaba con afirmar que se estaba involucrando. La evidencia y los testimonios que empezaron a aflorar apuntaban a una realidad mucho más compleja y menos favorable para Tamara de lo que ella pretendía mostrar. La defensa que intentaba construir se tambaleaba porque los datos que iban saliendo a la luz no encajaban con la imagen de madre entregada que ella intentaba proyectar. El punto de inflexión se produjo cuando se recordó en el programa una información crucial que cambió por completo el enfoque de la discusión. Michu, la madre biológica de Rocío, habría expresado en varias ocasiones su firme negativa a que su hija viviera con Tamara o con su propia madre. Este dato, que no era un rumor sino que venía respaldado por los testimonios de personas cercanas y por colaboradores que aseguraban haber escuchado a Michu hablar con absoluta claridad y sin reservas, impactó profundamente en todos los presentes. La realidad que comenzó a aflorar era que Michu, tras haber atravesado momentos especialmente difíciles en su vida, había decidido que no quería dejar a su hija al cuidado de su hermana ni de la abuela, por muy familiares que fueran. Esta decisión no parecía haber sido tomada a la ligera, sino que tenía detrás una carga emocional enorme y unas razones profundas que la llevaron a rechazar esa opción de manera rotunda.
Según lo relatado en plató, Michu había llegado a confesar que prefería cualquier otra alternativa, por complicada o incómoda que fuera, antes que permitir que Tamara y su madre tuvieran la custodia o la tutela de Rocío. Esta revelación tuvo un peso enorme, pues abría la puerta a especular sobre la naturaleza de las relaciones familiares y sobre los motivos que podían haber llevado a esa postura tan tajante. Se mencionó además un episodio especialmente doloroso en la vida de Michu que, según se dijo, había marcado de manera definitiva su manera de pensar y actuar respecto a la custodia de su hija, la pérdida de su segundo embarazo. Este hecho, que evidentemente fue una tragedia personal de enorme calado, habría tenido como consecuencia directa un cambio en las decisiones y prioridades de Michu. La tristeza, el duelo y la necesidad de proteger a su hija mayor de cualquier entorno que ella considerara nocivo o inseguro hicieron que esa negativa se volviera aún más firme y que se tomaran decisiones drásticas en torno a la custodia. Frente a estas acusaciones y revelaciones, Tamara no negó la información, lo que de por sí ya fue significativo, sino que intentó buscar una explicación que, más que aclarar, resultó confusa y ambigua. Se limitó a decir que quizás su hermana había expresado esas palabras en un momento de vulnerabilidad emocional, cuando estaba atravesando un periodo complicado y no pensaba con claridad. Sugirió que aquellas afirmaciones podrían haber sido fruto del dolor y la desesperación, y no una postura definitiva ni una verdad absoluta. Sin embargo, los colaboradores del programa no compartían esa versión y afirmaron que la realidad que conocían era bien distinta. Según ellos, Michu no solo había manifestado ese deseo en un momento puntual, sino que había repetido esa postura en diferentes ocasiones y contextos, mostrando una convicción muy clara y sostenida en el tiempo. La intención de Michu de buscar alternativas fuera del entorno familiar inmediato para la crianza de Rocío no era un impulso pasajero, sino un planteamiento serio y meditado. La confusión creció todavía más cuando Tamara reveló, de manera casi accidental y sin que nadie se lo pidiera directamente, que ella había sido la persona que firmó como tutora legal de Rocío cuando la niña nació. Este detalle, lejos de ayudar a esclarecer la situación, añadió un nuevo elemento de incertidumbre a la ya compleja trama. La contradicción era evidente. Si Michu no quería que su hija estuviera bajo el cuidado de Tamara, ¿cómo es que ésta había asumido la tutoría legal? ¿Se trataba de un trámite administrativo sin mayor relevancia o había habido algún tipo de acuerdo o circunstancia que justificara esa decisión? La falta de una explicación contundente para esta cuestión dejó un espacio enorme para la especulación y generó más dudas que certezas entre los presentes y la audiencia. Este hecho, unido a las múltiples justificaciones y contradicciones que Tamara fue acumulando durante su intervención, no hizo sino aumentar el desconcierto y el escepticismo sobre sus verdaderas intenciones y el papel que realmente desempeñaba en la vida de su sobrina. Durante el transcurso del programa, Tamara intentó equilibrar su discurso, intentando mostrar que su interés en obtener la tutela de Rocío respondía a un deseo genuino de proteger y cuidar a la niña, pero sus explicaciones no lograron convencer ni a los colaboradores ni a la audiencia. Al contrario, en muchos momentos su discurso parecía forzado, lleno de vacilaciones y contradicciones que minaban la credibilidad de sus argumentos. Mientras intentaba presentarse como la figura responsable y afectuosa que podría ofrecer un hogar estable a Rocío, la realidad que se percibía era que sus palabras se deshacían ante el peso de las evidencias y los testimonios que contradecían su versión. Esta mezcla de justificaciones poco claras, contradicciones evidentes y evasivas constantes provocó que el debate se intensificara y que la polémica se alimentara con cada intervención suya. Lo que quedó claro a lo largo de toda la emisión es que la cuestión de la custodia de Rocío es mucho más que un asunto legal o formal. Está en el centro de un conflicto familiar en el que las emociones están a flor de piel, donde se entrecruzan intereses personales, heridas antiguas y desconfianzas profundas. No es solo un problema de tutelas o documentos, sino un enredo complejo de relaciones rotas y tensiones que afectan a todos los implicados. Los colaboradores, la audiencia y hasta los propios participantes en la discusión parecían incapaces de encontrar una salida sencilla o una solución clara a un conflicto que se presentaba como especialmente complicado y doloroso. La imagen de Tamara intentando sostener un discurso que se iba desmoronando fue una de las escenas más comentadas y que mayor impacto generó, dejando la sensación de que había mucho más que contar y explicar sobre esta historia. Finalmente, tras horas de debate, lo que quedó patente es que la polémica no ha hecho más que empezar. El caso de la custodia de Rocío seguirá siendo motivo de conversación y atención pública durante los próximos días y semanas, pues las contradicciones, las dudas y la falta de respuestas claras mantendrán vivo el interés de los medios y de la audiencia. La historia que comenzó como un intento de defensa de Tamara terminó convirtiéndose en un relato lleno de incertidumbre, secretos familiares y conflictos emocionales que, por ahora, parecen lejos de resolverse. La controversia abierta promete seguir dando que hablar y manteniendo a todos atentos a cualquier nueva información que pueda surgir, mientras las piezas de este complicado puzzle familiar continúan encajando, lentamente, ante los ojos del público.
¿Os habéis detenido a pensar que quizás Michu no quería que su familia se desplazara a Arcos de la Frontera? Tal vez su deseo era otro, y ese era trasladarse ella misma a Madrid. Recordemos que Michu tenía esa intención clara: alejarse de Arcos y comenzar una nueva etapa en la capital, no solo por conectar o mantener un vínculo con alguien, sino porque Madrid era su objetivo real, su lugar deseado. No me digáis que no os habéis planteado la posibilidad de que ella pensase: ¿para qué vais vosotros a ir a Arcos a ver a la niña si yo puedo hacerlo? ¿Acaso no os lo habéis cuestionado siquiera? Me pregunto si acaso alguien se presentó en el funeral de su hija con un interés más mediático que genuino. La idea me resulta dolorosa, pero no puedo evitar pensar en ello. Si alguien asistió con sinceridad, perfecto, que haya llegado y mostrado su respeto, pero si fue para figurar ante las cámaras, eso me hiere profundamente. Por ejemplo, podría entenderse que Amador estuviese al lado de Ortega por el apoyo familiar, y eso lo respeto. Todos tienen sus razones para estar presentes. Pero presentarse solo para la foto, para cumplir un protocolo y lucir un atuendo negro que la ocasión exige, me parece triste y falso. ¿No os da la sensación de que algunos miembros de la familia Ortega Cano estuvieron más pendientes de la prensa que de Michu misma? A mí sí me parece así. Por supuesto que fueron a arropar a José Fernando, pero volvemos a lo mismo. Si van, se les critica por protagonismo. Si no van, también se les culpa. Imagino que querían estar junto a José Fernando, porque si en vida nadie se preocupó por cómo estaba o por su bienestar, ahora van para quedar bien, para cumplir un papel. Eso me duele mucho. Hay otra persona, Rocío Flores, que no conocí demasiado. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, pensé: esta chica tiene el mismo nombre que tú, y por la misma razón. Nunca la había visto antes, pero si ella estuvo ahí para apoyar a la familia, lo respeto y lo valoro. Para mí también es como una nieta. Siempre he dicho que aunque tengo una nieta biológica, también hay otra nieta, la del marido, y la quiero con la misma intensidad. Hace unos días Ana María Aldón me escribió por WhatsApp para verme en persona, y cuando nos encontramos me trató con respeto y sin distinciones. Para mí, lo que realmente importa es la gente de corazón, no aquellos que buscan manipular la situación para llevarla a su terreno mediático. Ana María Aldón está ya en el ojo del huracán, y seguro que pronto la veremos reaparecer en los medios. Probablemente ya negocien su caché y otros aspectos monetarios. No sé si hoy estará de fiesta o simplemente disfrutando del viernes, pero lo cierto es que ella se siente identificada con mi hija. ¿Te ha sorprendido lo que Ana María contó sobre el carácter de la familia Ortega Cano? A mí no, la entiendo y creo en sus palabras. No me gustaría estar en su lugar. Quisiera hacer una pregunta a Gemma, pero antes me gustaría señalar algo. Tamara, llevamos ya 2 semanas hablando sobre este tema junto a tu hermana, y no os hemos visto a ti ni a tu madre expresar ninguna emoción, ninguna lágrima. ¿Dónde están esos sentimientos? Por eso cuesta creerlo, porque el público lo percibe así. Además, hay críticas en redes sociales no solo sobre vuestra actitud sino también sobre la ropa que llevó Tamara al funeral, comentando que quizás ese vestido no era el más apropiado para un evento así, especialmente cuando apenas había pasado poco más de una semana desde que falleció su hermana. También a José Antonio León le han reprochado no mostrar tristeza pública. No soy experto en moda ni en protocolos, pero parece que hay consenso en que la elección no fue la adecuada. Eso sí, que nadie me haya visto sufrir, llorar y quebrarme, no significa que no haya pasado horas haciéndolo en silencio. Otro tema importante que surge es sobre las vacaciones de Rocío. La madre y Gemma aseguran que nunca la llevaron de viaje ni estuvieron involucrados en su vida social, como en el flamenco o los cumpleaños. Sin embargo, Tamara nos ha contado que sí pasó muchas vacaciones con vosotros en el ático de Costa Ballena. Entonces, ¿ha estado o no ha estado? ¿Fue Ana María Aldón quien la recogía y llevaba o no? Porque se ha mencionado que muchas veces fue vuestra madre quien, con la excusa de cuidar a la niña pequeña, recogía a Rocío para que ambas jugaran juntas, lo cual es natural. Después Tamara se la llevaba a casa o la dejaba allí para que durmiera con su abuela. En definitiva, Rocío estuvo bajo el cuidado de vuestra madre, aunque quizás no tanto con su tía, lo que habría generado cierto distanciamiento con el tiempo. Pero puedo asegurar que la abuela lo hacía siempre de buen corazón, incluso cuando a veces se sentía en medio de alguna disputa familiar. Creo que el verdadero obstáculo para que la familia Ortega tuviese una relación estrecha con la niña era la propia madre. Ahora que ella no está, parece que sí existe ese cariño, porque al final Rocío es nieta de todos. En cuanto a lo que dijo Antonio Montero, no sé si estuvo acertado. Decir que la madre era un escollo cuando siempre viajaba a Madrid, que al parecer era un deseo propio, también puede tener sentido. Quizá todas las circunstancias confluyen. Me interesa saber cómo ha sido el apoyo económico que la familia Ortega ha dado a la niña.
Sabemos que José le pasaba una pensión, pero también le enviaban regalos, dinero para Navidad o le ayudaban en su último cumpleaños. Tamara contó que fue ella quien subió a Madrid a celebrar el cumpleaños de Rocío, pero José no apareció y se retiró. Incluso antes Tamara había decidido organizar la fiesta y contaba con el apoyo de todos, pero ese día no estuvo presente. También se ha comentado que cuando a la niña le hacía falta cierta cantidad, la familia Ortega Cano pedía el doble. No niego que todo esto son rumores, pero están ahí. Tamara, cuando hablas de que tu hermana tenía problemas económicos, esa frase simple encierra todo un mundo de implicaciones y de posibles motivaciones que vale la pena explorar con detenimiento porque, aunque en apariencia pueda parecer algo trivial o anecdótico, en realidad puede ser la raíz de muchas de las tensiones y conflictos que ahora salen a la luz de manera pública y desgarradora. La cuestión no es solo que Michu atravesara dificultades financieras, sino qué tipo de problemas eran esos, si eran pasajeros o crónicos, si tenían que ver con deudas acumuladas, con responsabilidades incumplidas o con decisiones económicas que afectaron a toda la familia. De hecho, me pregunto si esos problemas económicos pueden haber dejado algún tipo de deuda oculta, algún compromiso financiero que Michu no pudo resolver y que ahora está generando no solo preocupaciones, sino también fricciones entre vosotros. Es habitual que en las familias donde hay dificultades monetarias surjan discusiones y resentimientos, y más cuando el dinero está relacionado con el cuidado y el bienestar de los hijos o con la gestión compartida de recursos. Por eso, me parece necesario reflexionar sobre si toda esta tormenta pública, este revuelo mediático y esta exposición de lo más íntimo de la familia no están, en el fondo, sirviendo para ocultar o desviar la atención de esos agujeros financieros que quedan sin resolver y que, sin duda, complican aún más la ya difícil situación emocional. Hay quienes sostienen que en esta historia no solo hay sentimientos heridos, sino intereses económicos cruzados, y que la mezcla de lo sentimental y lo económico es la clave que permite entender por qué se han dado ciertos pasos y por qué se han revelado ciertos detalles en estos momentos tan delicados. Esta combinación de lo afectivo y lo monetario genera, casi siempre, un caldo de cultivo para malentendidos, sospechas y enfrentamientos que en ocasiones se expresan a través de acciones públicas y acusaciones que no siempre son fáciles de separar de la realidad. Además, es relevante recordar que hace aproximadamente 4 años tu madre interpuso una denuncia contra tu hermana por temas económicos. Un dato que, aunque tú lo hayas minimizado diciendo que fue algo sin importancia y que se trataba solo de una medida para controlar la situación porque ambas compartían la misma cartilla bancaria, nos da una pista de las tensiones que ya existían en ese momento. Esa denuncia, que al final no prosperó porque ninguna de las partes se presentó al juicio, puede parecer un episodio menor, pero en realidad refleja la complejidad de las relaciones familiares cuando se mezclan con problemas financieros. Lo que quizás en la superficie se presentó como una tontería o un malentendido, en realidad puede haber sembrado desconfianzas profundas y resentimientos que no se resolvieron y que han ido calando hasta la actualidad. No podemos dejar de preguntarnos cómo influyó esa denuncia en la relación entre tu madre y tu hermana, y si ese episodio no fue un síntoma de una fractura más grande en la familia, que quizá nunca se llegó a sanar completamente. Porque cuando hay dinero de por medio, y especialmente en familias donde las dinámicas pueden ser tensas, cualquier roce puede transformarse en una herida que el tiempo no cura y que, en ocasiones, se va agravando hasta explotar en momentos inesperados. Esta denuncia, aunque no tuvo consecuencias legales, puede haber afectado la confianza y el cariño entre las personas que deberían estar más unidas, y eso podría explicar, en parte, la distancia y las dificultades que ahora vemos reflejadas en las declaraciones públicas y en los enfrentamientos. Ahora bien, Tamara, quisiera detenerme en una cuestión fundamental y dirigirme directamente a ti para plantearte una duda que me surge al escuchar todo lo que cuentas. ¿Realmente estarías en contra de que Michu hiciera lo que quisiera con su hija? Esta pregunta no es banal ni está planteada con intención de provocar, sino que nace de la necesidad de entender mejor las dinámicas que se están dando en esta familia. Porque, sinceramente, cuesta imaginar cómo alguien puede querer controlar o limitar las decisiones de una madre respecto a su propia hija, sobre todo cuando hablamos de algo tan delicado y tan personal como el bienestar y la crianza de un niño. Michu, según tus propias palabras, siempre manifestaba la necesidad de regular el dinero y de poner orden en la gestión económica para que Gloria, su madre, pudiera ayudarla, para que todo estuviera en su lugar y las cosas fluyeran mejor. Pero, por alguna razón que quizás no conocemos en su totalidad, eso nunca se llegó a concretar ni a resolverse, y esa falta de orden o acuerdo puede haber generado tensiones y desencuentros que han complicado aún más la relación entre todas las partes implicadas. Es interesante también que tú misma digas que tu hermana siempre se preocupaba por mantener y fortalecer el vínculo con su hija, que había un deseo real y constante de reforzar esa relación que para ella era fundamental. Eso muestra la complejidad del personaje y la situación,
Por un lado, una madre que quiere lo mejor para su hija y que intenta cuidar ese lazo afectivo, y por otro, una red familiar en la que las dificultades y las desconfianzas parecen haberse interpuesto en el camino. Al final, esta historia está llena de matices y contradicciones que no permiten simplificarla ni juzgarla de manera categórica, porque en ella conviven el amor y el dolor, el deseo de cuidar y la frustración por las barreras que se levantan, y las buenas intenciones que a veces chocan con la realidad. Quiero pensar que todo este entramado complicado no es más que el reflejo de circunstancias difíciles, de sentimientos encontrados y de heridas que no han sanado. También es probable que haya intereses, no siempre visibles para los demás, que influyen en las decisiones y en los pasos que cada uno da en esta historia tan dolorosa. Es evidente que no se trata de un simple relato blanco o negro, sino que está atravesado por grises, por contradicciones humanas y por la complejidad de las relaciones familiares cuando se enfrentan a tragedias y pérdidas irreparables. En definitiva, este relato nos invita a cuestionarnos qué parte es verdad, qué parte son interpretaciones o defensas personales, y qué parte puede ser simplemente fachada o intento de protegerse ante un dolor inmenso. Lo único que nadie puede negar, por mucho que busquemos o expliquemos, es el sufrimiento que conlleva perder a un ser querido, y especialmente cuando esa pérdida es repentina y rodeada de conflictos y secretos. El duelo deja heridas abiertas, que muchas veces no se cierran nunca, y marca para siempre las familias, que deben convivir con la ausencia, con el recuerdo y con el peso de todo lo que no se dijo o no se pudo resolver. Esta historia, con todas sus luces y sombras, con todas sus tensiones y emociones, es un reflejo de esa realidad dolorosa y humana que ninguna familia quisiera enfrentar, pero que, a veces, llega sin avisar y cambia para siempre el curso de la vida.